Buenos días, mi nombre es Noelia Ceballos y junto a mi compañera Ángela Saiz queremos compartir con vosotros el trabajo que lleva por título "Es una actividad que sirve para estar todos participando. Las tutorías compartidas en un centro de Cantabria". Tras 8 años desde la primera colaboración que el equipo de investigación tuvo con este centro, dos investigadoras que no participamos en ese momento inicial, regresamos al centro con el propósito de analizar cómo los procesos de participación han germinado en la cultura escolar de la escuela. En concreto, en este trabajo nos vamos a centrar en uno de los proyectos que tuvo su inicio en aquellos momentos iniciales y que ahora se ha transformado en un proyecto de todo el centro bajo el concepto de tutorías compartidas. Lo primero es contextualizar la experiencia. Nos encontramos ante un centro público ubicado en Cantabria, España, que tiene un tamaño medio, similar al del resto de su zona. Tiene alrededor o acoge alrededor de unos 350 estudiantes y 33 docentes. Se sitúa en un barrio periférico de la capital y recibe alumnado de barrios limítrofes, lo cual le otorga una amplia diversidad en cuanto a su origen social, cultural y económico. Dos son las ideas centrales de su proyecto educativo: la atención a la diversidad y la acción tutorial. Dos ideas que nos van a acompañar a lo largo de todo el proyecto de tutorías compartidas. También nos gustaría contextualizar inicialmente en qué consiste el proyecto de tutorías compartidas. Bueno, cada curso escolar, el centro en su conjunto emprende un proceso formativo en torno a distintas temáticas: género, interculturalidad, convivencia. En él participa el alumnado del centro al completo, los niños y niñas de entre 6 y 12 años, que alberga en nuestro sistema educativo desde primero hasta sexto de educación primaria. Este alumnado se organiza en torno a grupos, como veremos, de alrededor 15 estudiantes, internivelares, es decir, grupos con niños y niñas de todos los cursos y por tanto de todas las edades. Grupos que están acompañados por dos docentes. Y esta es otra idea clave, ¿no? Todos los docentes del centro están implicados en el proyecto, de modo que tanto los maestros, tutores como no tutores, los especialistas, la responsable del área de orientación, así como el equipo directivo, forman parte del proyecto y acompañan a los niños y niñas en este camino de indagación y reflexión sobre las temáticas elegidas. El proyecto de las tutorías entre iguales se enmarca dentro del plan de acción tutorial del centro. Creemos necesario destacar cómo definimos o entendemos qué es la acción tutorial, con el propósito último de organizar los resultados y reflexiones que nos van a acompañar a lo largo de este trabajo. Para ello acudimos a la definición de Álvarez sobre qué es la acción tutorial, entendida como una acción formativa de orientación, ayuda y mediación que el profesor tutor y el resto del equipo docente realiza con el alumnado a nivel individual y grupal, en el ámbito personal, escolar, profesional y social, al mismo tiempo que ejerce su función docente. Esta acción formativa ha de dirigirse también y ha de contemplar la colaboración con el resto de agentes educativos, particularmente con las familias. Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se engloba dentro de la investigación cualitativa con una perspectiva etnográfica. Esto, entre otras cosas, implica que las dos investigadoras pasamos un tiempo prolongado en la escuela durante el curso escolar en el que se marcó esta investigación. Entre las estrategias llevadas a cabo encontramos aquellas que le son propias a la investigación cualitativa, como son las observaciones participantes de la totalidad de las sesiones de tutorías compartidas, grupos de discusión con estudiantes
y docentes. En este caso, los grupos de discusión con estudiantes buscaban configurarse como oportunidades de diálogo de alumnos de distintos grupos de tutorías compartidas, de los distintos cursos escolares y con un equilibrio de género. En el caso de los docentes, los grupos de discusión albergaban o intentaban configurarse también como espacios de diálogo, en este caso entre diferentes docentes, entre docentes y miembros del equipo impulsor del proyecto o entre docentes y equipo directivo y de orientación. También contamos con entrevistas semiestructuradas a los integrantes del equipo impulsor del proyecto. Sobre la configuración de este equipo hablaremos un poco más adelante, y el análisis de documentos institucionales, esencialmente el proyecto educativo, el proyecto de innovación, el proyecto de acción tutorial y el de atención a la diversidad. Como pueden imaginar, todas estas estrategias nos ofrecieron un amplio número y campo de datos que fueron codificados temáticamente atendiendo a las ideas claves de la definición de acción tutorial que anteriormente hemos relatado. Pasamos ahora a presentar brevemente los resultados de este trabajo. La primera de ellas es que hemos podido constatar cómo las tutorías entre iguales es una responsabilidad compartida por el centro. La acción tutorial, definíamos antes, es una acción inherente a la práctica educativa y por tanto debe ser asumida por la totalidad de los docentes y no relegada únicamente a algunas figuras como la orientadora o los tutores. En este centro, para poder llevar a cabo esta responsabilidad compartida, hacen uso de la autonomía organizativa y pedagógica de la que disponen. Así, generan lo que denominan grupos impulsores de docentes, configurando uno de estos grupos impulsores de docentes el proyecto de las tutorías compartidas. En él, docentes de cada uno de los ciclos educativos se organizan para trabajar y proponer al resto del centro acciones conjuntas en distintas temáticas. Además, esta misma autonomía organizativa y pedagogía les permite modificar su horario escolar, de modo que incluyen una hora de tutoría en el horario semanal del alumnado y además la ubican en todos los cursos en el mismo día y hora. Hay que señalar que en el currículum de primaria actualmente no se dispone de una hora de tutoría, por tanto es un espacio creado por el centro ad hoc para responder a las necesidades de sus líneas de proyecto educativo. Que todos los cursos dispongan de esta hora el mismo día y a la misma hora facilita la organización de las tutorías compartidas. Otro eje dentro de esa autonomía organizativa y que implica una responsabilidad compartida es la agrupación del alumnado de modo internivelar. Aproximadamente los grupos se organizan en torno a 15 niños entre los 6 y los 12 años junto a 2 docentes. Obviamente, dado que son grupos internivelares, estos docentes a veces no imparten clase a los niños a los que acompañan en las tutorías compartidas. Esto hace o facilita que todos los docentes conozcan a los niños y niñas del centro más allá de sus asignaturas, más allá de las materias que imparten, especialmente si pensamos que los docentes tutores trabajan casi en exclusividad con un único grupo de estudiantes. Una segunda idea es que las acciones englobadas en este proyecto de tutorías compartidas responden a esa vertiente individual y grupal. ¿Sí? Dentro del proyecto educativo encontramos un especial interés por contribuir al desarrollo integral de todos los alumnos y para ello
el centro establece esos dos planos. Dentro del plano individual habla de la personalización de los procesos y del establecimiento de medidas de atención a la diversidad. De este modo, por ejemplo, a la hora de configurar los grupos, se tiene muy en cuenta las necesidades que tienen cada uno de los niños y niñas para establecer grupos que les permitan el trabajo y el desarrollo y también el acompañamiento de los profesores. Y también acciones a nivel grupal, como por ejemplo la configuración de los grupos o las oportunidades de convivencia. Un tercer elemento es que cumple con las dimensiones educativa, personal, social y profesional. A modo de ejemplo, hemos querido recoger en este trabajo cómo las diferentes acciones del proyecto que emprendieron en las tutorías compartidas el año que realizamos la recogida de datos estaba vinculada con el género. Ahí resumimos todas las acciones y cómo esas actividades concretas impactan en las distintas dimensiones. Así, a modo de ejemplo, podemos fijarnos en el ámbito profesional, que si bien es una esfera o dimensión trabajada ampliamente en la educación secundaria, pierde fuerza en los niveles inferiores, en la educación primaria. Y además, habitualmente la educación secundaria está orientada al conocimiento individual de las características y competencias del alumnado con una clara orientación académica y profesional y sin embargo, como podemos observar, en este proyecto adquiere un papel protagónico, pero además lo hace desde una perspectiva crítica, analizando, por ejemplo, los estereotipos de género en los empleos y la presentación de nuevos referentes en los ámbitos laborales. Por último, dentro de los proyectos de acción tutorial, se necesita o se alude a la necesidad de la colaboración con otros agentes, especialmente las familias y la comunidad local. Si bien disponemos de un amplio bagaje en las investigaciones de la colaboración entre la familia y la escuela que nos indican que esta colaboración es puntual y casi limitada al intercambio de información, en este proyecto encontramos que las familias tienen una colaboración directa con el centro. Así, participan de las sesiones de tutorías compartidas, al menos de un alto número de ellas, y además con diferentes grados de autonomía, en las que las propias familias seleccionan el contenido de su intervención, los recursos que van a utilizar o el modo de trabajar con los estudiantes, siempre obviamente en colaboración con los docentes. O también la comunidad local, ¿no? Bien a través de la asunción de temas que preocupan a la comunidad o a través de su colaboración directa. De modo que las organizaciones e instituciones enclavadas en el barrio participan directamente de algunas de estas sesiones. Nuestro trabajo, si bien no busca generar generalizaciones, sí que nos permite establecer algunas vías o reflexiones que pueden inspirar a otros centros. ¿Sí? La primera de ellas tiene que ver con el uso de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para repensar los tiempos y espacios de encuentro entre el alumnado y los docentes. ¿Sí? Un segundo elemento tiene que ver con generar esas oportunidades de encuentro entre alumnado de diferentes edades y entre docentes que en otras circunstancias o espacios más formales no se encuentran. La necesidad de generar proyectos que involucren a todo el centro, de modo que se puedan ir generando acciones compartidas que transformen la cultura escolar del centro. La necesidad de buscar actuaciones en el plano individual y grupal en el desarrollo integral del alumnado y por último generar espacios de apertura del centro a las familias y a la comunidad local.
Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en los distintos foros.